Bueno, ya tienen todos esa lectura no sé cuándo vamos a llegar. Se llama 5 millones de lágrimas. Está transcurriendo todavía. ¿Sí? Va otra lectura que se llama Los momentos vividos. ¿Ah? Venga para acá. Voy a escribir. Esto es algo que está muy de moda. El TDA. El TDA es trastorno del déficit atencional. Acá. Hasta para compartir. Y le agregan, pero no suena cuando se dice, una H. Que es hiperactividad. Hiperactividad. 2 lecturas. 2. 5 millones de lágrimas. Ponete, en serio. Segunda lectura, los momentos vividos. ¿Ah? Cuando todos la tengan, arrancamos. Estimados usuarios del servicio TDA. No necesariamente H. Hiperactividad. No necesariamente H. Borges se está quejando allá. ¿Cuál le falta a vos? ¿Cuál le falta a vos? Grite, Borges, grite. ¿Cuál le falta? 5 millones de lágrimas. Los momentos vividos. Pase por ahí. Aparte, me cuesta tanto gritar. Hace tanto que no grito. Falta ahí atrás. Lleven. Bueno, ¿sí? ¿Llegaron? Ya tienen todos. Tienen derecho al pataleo. El derecho al pataleo. Demostrando tu impaciencia. Pero ¿saben de dónde viene el derecho al pataleo? El derecho al pataleo viene de la Universidad de Salamanca. La pesada está en el fondo. Y no es sorda, eso es lo peor. El derecho al pataleo era el derecho que tenían los estudiantes de patalear en clase para poder calentarse. Entonces pedían en determinado momento que se callaran del fondo. Yo siempre improviso. Es decir,
Cuando estás al frente de un grupo humano como este, es muy importante tu planificación. Tu planificación es muy importante. Es decir, tu planificación es lo que te hace entrar vestido. Si no, entraría desnudo. Pero después tienes una cuota de improvisación muy importante también porque... Por lo que va surgiendo. Y eso que surge a nivel educativo se llama el emergente. El emergente, la humedad que te brota del piso. Entonces te brota el emergente y ¿qué tenés que hacer? Tenés que reaccionar. Como un buen político uruguayo tenés que reaccionar. Es decir, aparece el estímulo y tú reaccionas. Y después está el que reacciona a la reacción. Y después reaccionan a la reacción de la reacción y así sucesivamente. Entonces te llenan un noticiero entero. Te llenan un noticiero entero. ¿Qué hacemos con el compañero que necesita dos lecturas? Se las damos así en la mano. Se las damos en mano propia. Pásenle al compañero. Bueno, un gusto reencontrarnos. Que estén plenos, llenos, con este sol de la tarde, con este día que ha tenido todos los vaivenes posibles. Llovió, frío, empezaron las goteras, después gente que confirmaba que venía. Entonces, borro los dos títulos, ya los tenemos todos, ¿verdad? Uno está de los dos lados de la hoja y el otro está de un lado solo. Fantástico. ¿Qué ocurre? Hoy seguramente estemos terminando con esta lectura que nos tiene ocupados. Vamos a arrancar con otra. Veremos si nos da tiempo para otra más. Todos aquellos porque agarramos un trillo y se van enganchando los temas. Y vamos a tener hoy, miércoles 20 de mayo, y vamos a tener el próximo miércoles 27 de mayo, y después vamos a tener un impasse. Yo había pensado en un intermedio, pero puede ser un impasse. La compañía está usando un término francés, es decir, nos vamos a tomar un tiempo. Tenemos que hablar, nos vamos a tomar un tiempo. No son ustedes, soy yo que me voy. Pero tenemos que hablar, nos vamos a tomar un tiempo. Necesito un tiempo. Sí, necesito un tiempo para mí. Claro. No sos vos, no sos vos. Necesito un tiempo para mí. Y nos vamos a reencontrar después. Claro, porque en julio no estamos. Maravilloso. Yo lo hago siempre que puedo. Profesor, nos va a tener que hacer un resumen después del viaje, las experiencias. Muy bien. Tenemos un día ahí que de repente lo podemos enganchar, depende de cómo anden ustedes, porque nosotros retomamos el martes 23 de junio y el miércoles 24 de junio todavía estamos están en uso de su cuota de... Está pago. Claro, ustedes tienen medicina prepaga, tienen Unitres prepaga, les falta algunos tienen teléfono, algunos tenemos teléfono prepago, otros tienen servicio de acompañamiento. También. Y la morada definitiva Uruguay es un país de prepago, es decir, vos vas pagando. Vas quejándote y vas pagando. Y cuando quería acordar, bueno, se te terminó la jubilación. Bueno, estamos con un cuento que da nombre al libro en el que está contenido, que se llama La vida que pensamos. Y la vida que pensamos nos cuenta de una chica
universitaria. Bochita, Agustina. Bochita solamente le dice su abuelo, que vive con sus hermanos mellizos, que vive con su mamá. Su papá, como nos adelantó de León y como le recordamos a la compañera en la sesión pasada, había pasado a mejor vida con otra compañera que se llamaba Florencia. Agustina desata todo su rencor hacia esas dos figuras, pero no forman parte de esta historia. Y el abuelo invita a Agustina a ir a la cancha. Y ahí Agustina tiene una fase de sorpresa, decíamos. Ojo que estos rótulos los puse yo, es decir, la primera reacción que tiene Agustina es de sorpresa, es decir, ¿por qué la está invitando a ella? ¿Por qué no invita a los hermanos que son futboleros? Sin embargo, después espera y empieza a indagar el tema. Empieza la etapa de indagación de Agustina de por qué esa invitación y por qué esa invitación secreta que estaba oculta a la abuela, no la hacía con su mamá pública, no la hacía con sus hermanos, se la hacía ella directa. Empieza a indagar y se encuentra, oh sorpresa, que el abuelo tenía una historia clínica, diríamos ahora, esa que también la pagamos ahí. Una historia clínica muy completa y que sus hermanos, incluso que para ella están en un estado intelectual inferior al hombre de las cavernas, ya sabían eso y que ella lo desconocía totalmente. Ella siente culpabilidad. ¿Cómo podía ser que todas esas cosas se le hubieran pasado? Y planifica cómo desarmar el plan del abuelo. La planificación pasa en unos pocos párrafos en los cuales ella piensa que va a alertar a la abuela y a la madre para que ambas comploten, minándole el plan al abuelo. Es decir, si la abuela se enteraba, seguramente de alguna manera no lo iba a dejar salir al abuelo. Entonces, solucionado el tema, pero el abuelo actúa primero y la llama al celular el viernes de mañana, que es el día de ir a la cancha, y le mata los planes. Es decir, ya no puede, tiene que desactivar esa planificación, entonces pasa a una fase de aceptación. La aceptación, pero una aceptación muy expectante. Es decir, acepta el plan del abuelo, pero está pendiente todo el tiempo de que si el abuelo está bien. Es decir, y recordemos, el abuelo se sienta cuando hay un casi gol. Hablamos de eso sobre el final de nuestra charla pasada. Se sienta cuando hay un casi gol y se pega en un muslo. Y ella le pregunta, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y el que menos hemos tenido una situación de ese tipo. Entonces entendemos. Y entendemos incluso hasta la que generamos alrededor nuestro. Cuando nos ponemos nerviosos, o cuando estamos mal, o cuando dicen que estamos mal. Que no es el caso de ninguna. Lo vi golpearse mudo. ¿Estás bien? Le pregunté. Me miró un poco sorprendido. Sí, bastante mejor que el burro con los pies redondos. Es decir, los pies redondos. Como los elefantes. ¿Usted sabe por qué los elefantes no juegan al fútbol? Porque no hay campeones redondos para equipar a los... Y cuando digo campeón, estoy hablando de un uruguayismo bien marcado. Zapatilla deportiva, le dirían nuestros... Los tenis, tenis en el caso de que sean para tenis, digo, pero zapatilla deportiva. En cambio, para nosotros se institucionalizó por la marca Champion de Funza. Y una publicidad que decía Champion de Funza, campeón para campeones. Entonces, usted se compraba un calzado deportivo y se compraba un campeón. Se compraba un... Bien finito, pisaba la piel que sentía.
Percepciones. Sí, porque eran de lona. Mi hermano usaba uno de lona, pero para el baño. Sí, y después vinieron los no quiero decir a Miravalle que lo comprábamos en el Chuy, pero lo que comprábamos en el Chuy para nuestros hijos, aquellos que eran All Star. Eso no eran finitos. No, eso no, pero los de mi época sí. Los champiñones blancos. Los blanquitos de Frusa eran blancos, eran muy chiquitos. Después vinieron los Ceral. Los Ceral eran duros. Después vinieron los Pamperos, los Flecha argentinos, los Topper argentinos. Pero los Topper argentinos eran campeones, pasaban la frontera y se transformaban en campeones. Pasaban la frontera y se transformaban. Era como decía. Dice, si un perro viene cruzando el puente de sobre el río Yaguarón, entre Río Branco y Yaguarán, dice, ¿hasta dónde es perro? ¿Cómo hasta dónde es perro? Hasta la cola, hasta el hocico, hasta las patas. Dice, no, hasta la mitad del río, porque después es cayorro. Pero el campeón, eso fue lo que mató a los elefantes en el fútbol. Es decir, que no hubiera campeón redondo. Ahí viene la parte mística de Agustina, es decir, yo no soy de ir a la iglesia, pero sí soy de rezar como algo mío, algo entre Dios y yo, en silencio, sin que mi abuelo lo notara. Empecé a pedirle a Dios que nos regalara una noche inolvidable, un glorioso triunfo tripero. Nuestros triperos ya sabemos quiénes son los de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Pero nos adelanta de que eso no se va a dar, no se va a dar. Los triperos, teníamos el lobo y teníamos acá. Los triperos. Un recuerdo de éxtasis feliz que a mí me durase para siempre y sirviese para que mi abuelo como una perla para atesorar. Bueno, parece que Dios no estuvo de acuerdo. A los 20 del primer tiempo, más o menos, un delantero de Gimnasia de Defensa y Justicia le pegó desde afuera del área. Un tirito así nomás, fuerte, pero a las manos del arquero, nada grave, salvo que se desvió en un defensor, le cambió el palo al arquero y se metió en el rincón abajo. Maldita sea tu estampa, delantero de verde y amarillo. Dos cuestiones a aclarar por este tema nuestro de la comunicación, del emisor y del receptor y del mensaje y del código. Cambiar de palo, jerga futbolística, es decir, cambiar de palo. El arquero dice la pelota va a venir para acá, pero pega en algo, lo que fuera un defensor, un contrario, una mata de pasto, ¿sí? Una imperfección en el verde gramado, y la pelota cambia. Entonces, el cambiar de palo significa que el arquero está abajo, y acá voy a usar otro término, jugado. Cuando te juegas como arquero es que todos tus músculos están esperando que la pelota venga para acá, rebota y va para allá, cambiaste el palo, es gol. Verde y amarillo, maldito de verde y amarillo. ¿Quiénes son los de verde y amarillo? Los de Defensa y Justicia. No los habíamos visto jugar hasta que un día nos pasearon a los de Peñarol en una copa innominada. Innominada porque la vimos de lejos, ni supimos cómo se llamaba. Nos quedó de ese cuadro que nos ganó, nos quedó uno que juega ahora por derecha, por izquierda. Nuestro, el Toñi. Toñi era de ese cuadro, nos hizo un gol incluso. Porque somos así abiertos, no somos rencorosos. En nuestro silencio escuchamos perfectamente los gritos de los visitantes allá enfrente. De esto hablamos, ese silencio, ese oxímoron. Miren qué palabra linda, que lo parió. Aparente contradicción. Silencio atronador. Esto no lo puso Sacheri, lo de atronador. Hizo sí. En nuestro silencio
en nuestro silencio, como el que lo pone acá, en nuestro silencio escuchamos perfectamente los gritos de los visitantes allá enfrente. ¿De qué me está hablando? De la tribuna visitante, es decir, donde están los otros. El oxímoron es esa aparente contradicción, el silencio atronador. Sí, hay muchos otros ejemplos, pero en este momento... Arroyo seco. Arroyo seco, es interesante. Es interesante. Eso hay una obra muy interesante de Marcelo Durán. Hablamos acá de todas esas oposiciones uruguayas y dentro de las cuales habla de un escaso que había construido el edificio más grande del Uruguay, que era el Estadio Centenario. Es decir, la construcción más grande del Uruguay la hizo uno de apellido Escaso. No le alcanzaba. Lo miré a mi abuelo, temiendo que el disgusto le alterara los signos vitales. Es decir, pasa a ser la preocupación deportiva, lúdica, de ganar un partido de fútbol, pasa a ser por los signos, la preocupación por los signos vitales del abuelo. ¿Está? Pero no. Miró el reloj y murmuró algo tranquilizador, como que recién empezaba y había tiempo. Nos mentimos de una manera, nos mentimos de una manera. Y de hecho, al rato empató Gimnasia. Desde afuera del área, lindo gol. Y lindo, hermoso más bien, saltar de la butaca, abrazarme al abuelo, sonreírme con los de alrededor, comentar el zapatazo, aún sin tener la menor idea de cómo se patea una pelota, prenderme en los cantitos nacidos de esa algarabía, verlo al abuelo feliz pronosticando que ahora lo dábamos vuelta, sentir en el fondo de mi alma que mejor así, que hay algo más lindo que ganar un partido de entrada, y eso más lindo es darlo vuelta. Ya que dijiste de Vira-Lata, los brasileños dirían uy, ¿Sí? de viradiña, dar vuelta a un resultado, de viradiña, Virar. Ellos dicen de viradiña. Arrancar perdiendo y sufriendo y lamentando y después torcer ese destino, cambiar las cosas, llenarse de palabras que significan, y vayan a todas las crónicas periodísticas, hazaña, epopeya, milagro y cosas así. En este momento actual no pasa nada que no sea histórico. Sea lo que sea, todo es histórico. ¿Por qué? Porque usted ya no tiene superlativos para ponerle delante de algo. Ya los agotó todos. Entonces, ¿qué es lo que usted marca? Que esa votación, no importa la que sea, es histórica. Por supuesto que es histórica. Ya fue ayer, ya es histórica, ¿cierto? Que ese resultado fue histórico. Sí. Tan histórico que mañana nadie se va a acordar qué fue lo que pasó. Pero miren las crónicas de prensa y todas las cosas son históricas. Y epopeyas y leyendas. Todas las figuritas son doradas ahora, son todas leyendas. ¿Por qué? De usar tantos adjetivos, se te agotaron en la bolsa, ya no tienes más superlativo. Entonces todas las cosas son históricas. Son palabras de viejo rancio, la que estoy diciendo. Me escucho hablar y digo, liqui. Hazaña, epopeya, milagro y cosas así. ¿Lo van a escuchar ahora en el Mundial? Todo el tiempo. Todo triunfo va a ser hazañoso. No solamente los uruguayos, que todos son hazañas porque nos cuesta todo un montón adicional. Todos los triunfos son hazañosos. Pero entonces, ¿cómo haces para catalogar las cosas, otras cosas que viste? No, esas ya no tienen, porque son históricas. Ya quedaron para atrás.
De vez en cuando, de todas maneras, me volvía hacia el abuelo como para asegurarme de que estuviese bien. La gurisa mira el partido, pero mira a su abuelo todo el tiempo. ¿Ah? De haber tenido un tensiómetro, tuve que pensar que era esto del tensiómetro, el aparato de la presión, de haber tenido un tensiómetro, le habría tomado la presión cada 5 minutos o con cada avance frustrado de gimnasia. En mi casa tenemos pocos instrumentos de medición. Tenemos un termómetro que no anda muy bien, tenemos un aparato de presión, una balanza y un centímetro. Entonces, las formas de evaluar cómo anda la cosa son a través de esos aparatos. Entonces, el tensiómetro, por más que no lo sepamos usar, o por más que no sepamos evaluar ese resultado que nos está dando, nos sirve como paliativo. Claro, como con quien mira la temperatura de cuántos grados hay afuera, ¿no? Entonces, Agustina, ¿qué es lo que quiere tener? Un tensiómetro para tomarle la presión cada 5 minutos. No es algo como para hacer en una cancha de fútbol. Pero tenía buen semblante, insultaba muy de vez en cuando, aplaudía. Recuerden el giro que hicimos de intertextualidad para ir al viejo Casale, el viejo Casale del cuento de Fontana Rosa, y todos lo tenemos de alguna, no sé si lo tuvieron tiempo de leerlo, si lo recibieron y demás, si tuvieron tiempo de leerlo, todos tenemos aquella imagen de un conjunto de degenerados que habían raptado a un viejo para llevarlo a un partido de fútbol porque era un talismán para que su equipo ganara. A costa de su salud. El tipo iba a morir, pero murió felicísimo. Entonces, tanto el escritor como usted que está leyendo esto, como Agustina que lo está relatando, tienen esa imagen, ¿eh? Estamos trabajando con materia prima delicada. Muy bien, esa es la palabra. En el entretiempo me ofrecí para buscar unas gaseosas. Nos las tomamos atrás, acodados en la baranda, mirando al bosque. Recuerden la ubicación del estadio de gimnasia con el bosque. Y de nuevo la charla. Me perdí. Pero es que se dio vuelta mi... ahí está. Y de nuevo la charla y la sensación de poder hablar un milenio sin parar con ese viejo. Volvimos a tiempo y apenas nos sentamos, el abuelo me miró y me dijo, empequeñeciendo sus ojos chiquitos, quédate tranquila, con lo que sé de fútbol te garantizo que lo ganamos. Uno se siente en la obligación de decirlo. Si frente a tu nieto lo dijiste y después se da, te sentís, ¡ay, abuelo! Y si marchaste, bueno. O sintió que se quedaba corto con el pronóstico, o mi expresión arrobada le sugirió que corroborase mejor mis esperanzas, porque agregó, por goleada. Se equivocó. Punto. Es decir, el próximo párrafo, el narrador me dice, todo eso que elaboró, se equivocó, punto. El se equivocó, punto, no requiere ninguna explicación más. Es decir, me pintaste un panorama optimista que iba a ganar por goleada, se equivocó. Vamos a ver cuánto se equivocó, es decir, qué es lo peor que podemos. Gimnasia jugó un segundo tiempo espantoso y a los 30 de contraataque, defensa le metió el segundo. Otra que hazaña. Aposté las últimas hilachas de mi fe a un empate agónico. En una de esas se nos daba, quise suponer. Quedaba un ratito todavía. A veces en el fútbol pasan cosas, especulé, filosóficas, pasan efectivamente. A los 37 otra vez contraataque y otra vez gol de Defensa y Justicia. 3-1. 37.
Quedan 8. Más los minutos que agregue el desgraciado ese con el tablero electrónico. Usted sabe, 3-1, faltando 8 minutos, es muy difícil, casi imposible. El abuelo dejó de insultar faltando 3 minutos. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Apoyó el mentón en los puños, se acomodó la gorra y se limitó a negar de vez en cuando como si lo que veía fuera demasiado. Piensen en cada uno de ustedes mirando un partido, ¿sí? Es decir, cuando uno piensa no puede ser peor, no, a los 5 minutos es peor todavía la situación. Y el tipo que usted puso todas las esperanzas no tiene el pie redondo. Tiene el pie redondo y con aristas. Y yo me quise morir porque sentí que todo se había ido a la mierda. Es decir, nuestra cronista del partido usa por segunda o tercera vez en su diario, en esta comunicación, usa una expresión, usa mierda. Y en Argentina y tuyo en la intimidad, ¿no? Es decir, cuando algo se va a la mierda, tal vez no haya otras formas mejores de definirlo. Sí, es decir, se fue al carajo, se fue, pero verdaderamente lo que estás diciendo es, se pudrió todo, ¿no? Otra forma no elegante de decir que la situación se encaminó apresuradamente hacia un desenlace ominoso. Sinónimo largo de eso. Se lo parió. Para que veas que puedo improvisar. Que yo nunca he experimentado ninguna de estas. El otro día me dijiste que a través del biombo decías tenías miedo. Vos tenés tus armas, tu cancha, tu historia y no es el momento. No es el momento. Y ya no me importa que esta crónica se llene de vulgaridades como la palabra mierda. Es decir, ella sabe que esto va a pasar por un tamiz, nos dijo hace un rato, decir, sí, pero ya a esta altura, porque ahí se había ido todo, el plan del abuelo, la noche, la despedida. La despedida. Porque era eso. Y yo sabía que era eso, tácita, profundamente, eso era una despedida. Cuando acepta ella la invitación, lo hace con la idea íntima, tácita, dice ella, tácita, es decir, bueno, no se hable más de esto, de que era la despedida. De que ir con el abuelo significaba el final. Y todo lo lindo, todo lo tristemente bello que encerraba ese gesto del abuelo, porque era el abuelo el que había elegido el final. No era el viejo Casale que lo habían llevado engañado. Era el abuelo que había elegido, y había elegido ir con ella. Todo lo tristemente bello que encerraba ese gesto del abuelo se perdía por ese partido mugroso y esos 3 goles de Defensa y Justicia. Mal rayo los parta donde se ha visto un club que se llame así. Cuando empieza a sacar las cosas de adentro, dice, y perdimos contra Defensa y Justicia. Atención, ella es hincha, y su abuelo es hincha de un cuadro que se llama Gimnasia de Esgrima. ¿A quién se le ocurre ponerle a un cuadro Gimnasia de Esgrima? Bueno, fantástico. En Bolivia hay un cuadro que se llama Jorge Wilstermann. Jorge Wilstermann. ¿Cómo hacen para gritar en la tribuna cuando están entusiasmados con el? Porque uno siente, dale Boca, vamos River, vamos el Rojo, vamos el Mancha, los Bols. Jorge Wilstermann. Espero que le dijeran Tito al tipo, ¿no? Es decir, vamos Tito. Jorge Wilstermann, el nombre de un pionero de la aviación boliviana, y se llama así un cuadro de fútbol. Pero hay uno que se llama el perro que fuma. En 33 hay uno que se llama la vaca azul.
La Vaca Azul, fundada por el padre del doctor Macedo. Del doctor Macedo. ¿No? La Vaca Azul. Hay un cuadro en Artigas que se llama Con los mismos colores. ¿Eh? ¿Fray Bento? Yo jugué contra él. No se hable más. No se hable más. Está equivocado. Pasemos al video, está equivocado el profesor. No es Artigas, es Fray Bento. Con los mismos colores. ¿Por qué se llama con los mismos colores? ¿Usted que jugó contra ellos? Porque se pelearon con un jugador y se abrieron y le puso otro nombre con los mismos colores del otro. Es decir, no sé en otros países del mundo. En Uruguay, para tener un club de fútbol tenías que tener una cantina y una cancha de fútbol. ¿Está? ¿Qué iba primero, Veledo? No sé. La cantina. La cantina era la que te daba los recursos para después mantener la cancha, para pagarle un canchero, y la cantina tenía un galponcito y la cantina era donde se juntaban los muchachos para después jugar. O antes. Cuando terminó el partido, el abuelo me sugirió que esperásemos a que se fuera la gente. Y yo temí que se estuviese sintiendo mal y que estuviese intentando regularizar su respiración, acomodarse las pulsaciones. Y esperamos. Miren, la aceptación de Agustina es una aceptación con todo lo que venía, ¿no? Es decir, dijo, bueno, está. Entonces se va a sentir mal. Y esperamos. Dejamos que salieran los visitantes y que se abrieran las puertas para la gente del Lobo. No se olviden que los nuestros, los de Agustina y del abuelo, son los del Lobo. Y que las tribunas se vaciasen y que los otros viejos que estaban sentados cerca se alejasen después de murmurar un buenas noches y que descolgaran las redes de los arcos y que se llevaran los carteles de publicidad. Esperaron y esperaron. Esperaron y esperaron. Me encanta la cancha así, dijo el abuelo señalando el verde iluminado, los panes de pasto salidos de su sitio, una serpentina inútil detrás del arco que da a la avenida 60, lo aclaramos, ¿cierto? El arco de la calle 60, el enjambre de bichos alrededor de la torre de luz. Me encanta la cancha así, la cancha vacía, pelada, después de toda esa actividad que hubo, de esos 4 goles, de todos esos lances que se produjeron durante el transcurso del partido, de todas las emociones, se vació y quedó vacía. Acá hay también una cuestión intertextual. Hay una novela de Saccheri que se llama Papeles en el viento, donde el personaje dice: me gusta la cancha así, cuando queda vacía y se empiezan a levantar de las tribunas con el viento los papelitos que tiraron los hinchas, y dice, me gusta así, vacía. Es decir, es una idea que le está dando vueltas a Saccheri, lo muestra en este cuento y después lo va a plantear en una novela. A mí se me anudó la garganta. Le di la mano y hundí la cabeza en su hombro sin nada para decir, sin nada para querer, con ganas de que el tiempo no pasara nunca. Bolero. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se acaba. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Es decir, un bolero tan cursi, tan hermoso, hermosamente cursi, tiene una ligación completa con este momento. Es decir, es ese momento que Agustina quiere decir, no, páralo acá. Es Homero Simpson diciéndole a Dios, deja todo como está y yo te seguiré adorando. Deja todo quieto, no toques, no muevas. No sé de quién es el bolero, no recuerdo. Reloj, detén tu camino porque mi vida se acaba. Javier Solito cantaba, pero no sé de qué. Manzanero. No. Yo miro un programa de Julio Caramillo. Julio Caramillo. No agrega nada, lo tenemos todo. Pero
Lo tenemos presente. Pero es una... Lucho Gatica. Yo escucho un programa, Canal A, que lo conduce Sí, pero... Sí. la actriz que hizo El secreto de sus ojos. Mirá. Se llama Boleros, el programa. Ay, es divino. Bueno, el bolero es esa hipérbole, la exageración, el sentimiento, la sublimación, lo llevaste al máximo. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se acaba. Y Agustina siente, Perdón. Diga. Roberto Cantoral. En la década de los 50. Ponente. Cuando la gente escribía canciones, se dan cuenta, con el corazón. ¿Está? Pero Agustina, que jamás en su vida escuchó un bolero, es decir, Saccheri le hace decir eso que nosotros hemos sentido todos, es decir, deja todo como está, no avance. Cuando estamos levantando ese bolichico, cuando estamos agarrando esa mano, le decimos, con ganas de que el tiempo no pasara nunca. Ya está, dijo la abuela. No sé después de cuánto tiempo. Me incorporé y me sequé las lágrimas. Me sonrió, se puso de pie y dijo algo sobre sus rodillas de porquería. Es decir, la vuelta a lo cotidiano, al dolor en la rodilla. ¿Tuviste el momento mágico? Tuviste el momento mágico, tuviste la esperanza, tuviste todo, la escenificación del partido de fútbol. Tuviste ese momento con Agustina en silencio mientras lloraba y después te levantaste, se levanta y ¿a qué vuelve? Al cotidiano. Chico Buarque y Caetano Veloso cantando Cotidiano. Es decir, las cosas que ocurren. ¿Y qué es lo cotidiano? El dolor en la rodilla. El dolor en la rodilla. Hasta lo cotidiano es, y me estoy metiendo en ustedes como lectores, pero esa cotidianidad, es decir, dijo algo sobre sus rodillas de porquería, es tranquilizador. Para una gurisa que está esperando un desenlace, que me hable de, ya está, y esta rodilla de porquería, es tranquilizador. Es decir, volvimos al martes cuando me invitó, al lunes, cuando no sabía nada. Echó un último vistazo y encaró la salida sin mirar atrás. Bajamos los escalones, ni una sola vez se dio vuelta para mirar la cancha. Le propuse tomar un taxi y me miró extrañado. ¿Ya te tenés que ir?, me preguntó. Dije que no. Y ahora viene otra historia, que es la que Agustina no está para nada preparada. Caminamos varias cuadras, pero no hacia el lado de casa. Podría poner el plano, vamos a poner el plano, pero vamos a perder un tiempo bárbaro. Es decir, el estadio está acá, el estadio estaba acá, y ellos habían venido siguiendo una diagonal así, ¿se acuerdan? Habían seguido una diagonal así. Es decir, en vez de volver por este mismo camino, se van hacia este lado. ¿Qué pasó? ¿Están con qué? Mucho frío y dolor en las rodillas. Pero no hacia el lado de casa, sino para el lado de las 55 y las 7. 55 y las 7, es decir, en vez de ir en este sentido, que es donde tiene que volver, se van hacia acá, se van hacia el otro lado. Por ahí. Nos detuvimos en un bar antiguo y casi vacío. Ocupamos una mesa del fondo, lejos de las vidrieras. Nos atendió el dueño, que salió detrás del mostrador. Se saludaron por el apellido. Sánchez, Gómez. Y el abuelo me presentó como su nieta más grande. Comentaron apenas el partido. Por lo que dijo el otro tipo, me di cuenta de que era de Estudiantes. El rival. El rival, no el rival que habían tenido ahí, el rival de la vida. ¿Está?
histórico. ¿Tá? Se encuentra uno de Peñarol y Nacional. Peñarol acaba de perder con elija un cuadro. El Club Deportivo justo no perdió. ¿Perdió con el Torque Peñarol? No le ganó 3-0 al Torque. Perdió con Racing. Peñarol acaba de perder con Racing y se encuentra un hincha de Peñarol y un hincha de Nacional. El hincha de Nacional, ¿qué le va a decir? Les ganaron, los vacunaron. Todas las cosas que le podemos decir. Acá no hay ese tipo de tomada de pelo por interpósita persona. Es decir, no está involucrado estudiantes, está involucrado nada más que Gimnasia. No, aquí no pasa nada de ese tipo. Por lo que dijo el otro tipo me di cuenta que era de estudiantes. Se lo pregunté al abuelo y me dijo que sí. Le hice notar que no se había burlado de la derrota de Gimnasia. El abuelo volvió a sentir. Es un tipo que sabe de fútbol, por eso no me dijo nada. El dueño volvió con una bandeja tan grande que ocupó casi toda la mesa. Se miraron con el abuelo, que asintió complacido. Era la picada más grande que yo jamás hubiera visto. Se la había encargado con tiempo, seguro. Debía haberle llevado 1 hora preparada. ¿Cerveza?, me preguntó el abuelo. Asentí. El dueño fue hasta el mostrador y volvió con una botella helada y 2 vasos grandes. Miré en detalle lo que nos había traído. La 4ª parte de esa picada era una bomba capaz de noquear a cualquiera. Recordé las prevenciones de mi madre. Te va a hacer mal, me atreví a decir. Peor me hizo el 3-1 y acá me tenés. Respondió el abuelo con dulce sarcasmo. Dulce sarcasmo. Otro oxímoron. Dulce sarcasmo. Y con un escarbadiente pinchó una rodaja de salame como un modo de dar por inaugurado el banquete. Es decir, el abuelo no solamente había previsto la invitación a Agustín, sino que había previsto una tabla de fiambre, de picada, como para después con ella cerrar esa noche. La juntada. Lo que comió ese hombre. La maestría del narrador en usar frases cortitas, ¿no? Es decir, lo que comió ese hombre, punto. Lo que comimos, punto. Es decir, lo que comió ese hombre, lo que comimos, en realidad, lo que bebimos. Como enfermera me moriría de hambre. Es decir, claro, aceptó. No, bueno, pero voy a atenderlo, voy a cuidarlo. Como enfermera me moriría de hambre. Tener el sistema prepago y se sentó al lado tuyo a comer junto contigo y a tomar junto contigo. ¿Qué explicación va a dar después? No sé. Y se suponía que me había propuesto cuidarlo y evitarle los excesos. A la segunda cerveza me dio por el lado de la borrachera feliz. No sé si están enterados, hay distintos tipos de borracheras. Hay borracheras felices, con cantitos, con baile, hay borracheras tristes, hay borracheras peleadoras, agresivas. Hay muchos tipos de borracheras. La chica Agustina, universitaria, con una tensión emocional de toda una semana que viene arrastrando, le da por una borrachera feliz. Cantamos cantitos de cancha porque yo insistí un poco porque sí y un poco de puro pendenciera para provocar al dueño, que siguió inmutable. Es decir, ella había descubierto con sus antenitas que el otro era del cuadro contrario. Entonces lo busca. Hablamos tanto que no me acuerdo de qué hablamos. Apenas me acuerdo de la sensación. La sensación de no querer que termine, de que fuese para siempre, de tener claras palabras importantes para decir y callármelas justo antes de pronunciarlas. Pero no por vergüenza, sino porque no hacía falta. Esa noche en ese bar no hacía falta.
sobran las palabras. Cuando los otros clientes se fueron, el dueño bajó la cortina metálica y vino a sentarse con nosotros. A instancias de él, y como si fuera mi casa, pasé por detrás de la barra y saqué un gancia que nos liquidamos entre los tres. Cuando lo comentamos este cuento con Dominique, hoy no presente, me dice, me faltan detalles, no sé qué es un gancia. Es un vermú, un vermú blanco, pero tiene muchas variantes. Tiene gancia spritz, gancia frutos rojos, gancia pera y saufo. Pero el conocido del americano gancia lo encuentran en Tata, esto es Tata creo, 465 pesos. Dolor de cabeza. Garantizado. Es decir, aparte, estas bebidas son cabezonas, y tenemos doctores en sala, es decir, no sé qué es lo que provocan. Con mucho limón. Porque después están todas las teorías, ¿no? Porque con limón no te afecta el hígado. Con hielo, con mucho hielo, tomarlo de sorbitos chiquitos. No importa. Es decir, todas estas bebidas cabezonas después... El tema es que al otro día no te perdonan. Ese momento podrás tener una borrachera feliz, pero al otro día no te perdonan. Pero es un vermú. Es un vermú para acompañar. Lo cierto es que Agustina, sin que nadie le diga nada, pasa para el otro lado del mostrador, agarra un gancia. Dominique, cuando comentamos esto, en nuestra primera sesión, cuando entregamos este cuento, había alguno que iba a ceder a la tentación de seguirlo leyendo. Y bienvenido ceder a la tentación. Es decir, me queda mal decirlo, pero yo soy un corruptor. Es decir, soy el que traigo el cuento para que usted siga y se desboque y salte a Fontana Rosa para ir a buscar al viejo Casale, ¿cierto? ¿Ah? Pero son distintas formas de hacer las cosas. Me gusta lo de disparador, me gusta más que corruptor, está bien, me gusta más. Me dijo disparador. Disparador. A mí me gusta más que escucharlo. ¿A mí? Sí, que me lo cuenten. A mí me encanta Igual escuchar que mi la voz, por eso poesía, yo vengo acá. Poesía Yo vengo tampoco acá. leo. No, yo poesía soy horrible. Viste que el reloj te lo dije en prosa. Ah, sí. Te lo puedo cantar, pero decirlo como es poesía, no sé. Rosamel Araya. Y ahora estaría prohibidísimo. Habría pintadas contra Rosamel Araya, habría actos de repudio. Con sangre de mis venas te marcaré en la frente, para que todos sepan que tú eres mi propiedad privada. No. Instigación a la violencia. No. Chileno. Después Roberto les hace un relato de una anécdota, porque Rosamel Araya pasó por Maldonado como toda la historia, y tiene una anécdota en un taxi donde le están preguntando a uno, le están preguntando al taxista y cuáles eran sus gustos musicales, y Rosamel Araya atrás y otro picándolo al taxista, y en determinado momento le dice, ¿y Rosamel Araya? Ese hombre es maricón. A mi hermana le gusta mucho, pero a mí que... Otra materia más. Lo hizo, ¿vio? ¿Vieron que lo hizo? Este libro siempre se descoló. Fuimos a buscar un gancia detrás del mostrador.
A instancias de él y como si fuera mi casa, pasé detrás de la barra y saqué un gancia que nos liquidamos entre los tres con parsimonia y un poco de limón y hielo. ¿Vieron que había que ponerle limón y hielo? Yo ya me había olvidado. Porque si no te hace mal al hígado. Martini, Cinzano, mirá todas las marcas que en definitiva es un aperitivo, un vino dulce que te dejaba preparado para lo que viniera después. Ellos hablaron de fútbol, jugadores viejos, clásicos inolvidables. De vez en cuando se detenían a explicarme algún detalle, como para no dejarme afuera de los sitios a los que conducía la memoria. Poco antes de la medianoche nos levantamos. El dueño nos sonrió, mi abuelo le estrechó la mano, ceremonioso, y le dijo adiós. Yo también le estreché la mano. Cuando salimos al fresco de la noche me ganó una angustia súbita. Despejada, sentí que nos habíamos metido en un callejón sin vueltas de ninguna especie. Caminemos hasta casa, dijo mi abuelo, como un modo de sacarme de mi posición de estatua. La gurisa le cayó la noche encima, es decir, le cayó, y aparte el frío de la noche despertó al mamao, ¿no? Es decir, venía de un ambiente donde había estado tomando, donde había estado chiveando, con dos veteranos, pero cuando sale dice, pa, estoy de nuevo con la mochila, es decir, ¿y ahora qué hago? De mi posición de estatua, abuelo, empecé, no dije más. Pero supongo que mi voz estaba llena de alarma porque se llevó un dedo a los labios para darme a entender que me callara. Y me rodeó el hombro con el brazo y caminamos por la medianoche de la ciudad hacia su casa, hasta su casa. Cuando llegamos a su puerta me dio un beso y un abrazo y me dijo que me fuera. Lo abracé muy fuerte. Rendida me puse a llorar como una nena. Le dije que lo quería, le pedí que no se fuera, le ofrecí quedarme con él hasta la mañana, le dije que nunca había hablado así con nadie, le dije que lo necesitaba. No me respondí. Me palmeaba la cabeza y murmuraba mi nombre como si supiera que yo no estaba esperando ninguna palabra. Pero era todo tan triste que terminé enojándome. Maldita noche, maldito gimnasio de esgrima de La Plata, malditos jugadores incapaces de regalarnos una victoria. ¿Por qué no habían ganado? Justo el único partido en la vida que vamos a la cancha con el abuelo. Maldita yo, muy ocupada con la facu y con el idiota de Lucas y con mis amigas y con salir a bailar y con mis dramas. Maldita vida que hace que uno haga todo mal y se dé cuenta tarde. Y esa es la clave. Esa es la clave que le da el punto de partida al abuelo y al nombre del cuento. El abuelo demoró en responderme. No te calentes, bochita, no te enojes. Una cosa es la vida que pensamos, pero después cambia, se tuerce. Es otra cosa. Al final la vida hace lo que quiere. Abrió la puerta, sonrió, hizo un vago saludo con la mano y se metió en su casa. Claro que está bueno. Claro que está bueno. Es decir, porque es un escritor que nos dijo que él no hacía de la incomprensión su culto, es decir, que no se subía encima de la incomprensión del otro. No, nos está hablando de cosas comunes. Dicen que habla de fútbol. No, usa el fútbol para llegar a tirar resortes que todos tenemos activos. El fútbol es lo que él conoce, entonces activa a través del fútbol la ida a la cancha. La ida a la cancha con un abuelo distinto hubiera sido ir al teatro o ir a verlo jugar a las bochas o lo que fuera. Pero el tema es al cine, Pero ¿cómo encontrás la picada si no tenés la noche, la salida de la cancha, la nocturnidad?
todo lo que edificó el secreto, la complicidad. Me pasé la noche llorando, sin pegar un ojo. La gurisa que había pasado por todas estas etapas y que había aceptado acompañar al abuelo en ese trance, dice, bueno, y hasta acá llegamos. Me pasé la noche llorando, sin pegar un ojo. A eso de las 9 de la mañana empecé a escuchar movimiento en la cocina. Mi mamá debía estar desayunando. Yo no quería salir de mi pieza. Anticipaba enfermiza una y otra vez el sonido del teléfono. Tenía claro lo que iba a pasar. Mi mamá extrañaba un llamado el sábado de mañana, mi abuela, la voz angustiada, sus explicaciones desbocadas, mi mamá sentándose y tapándose la cara enrojecida y empezando a llorar, mis hermanos sin entender nada, y yo en el umbral de la cocina, sabiendo todo el dolor y toda la culpa, porque ayer las cosas tenían un sentido, la noche, el partido, la charla, el bar, un final deseado, elegido, honroso y digno en su melancolía. Pero hoy sábado, con la luz del día, lo único que quedaba era el dolor descarnado, lo inútil de todo, el deseo rabioso de que la vida no fuera la mierda que es. Todo se hace en la cabeza. Era como una despedida. Por mí. Pero es un párrafo eso que acabo de leer sin tomar aire, ¿no? Esa ansiedad enfermiza o como fuera, es decir, yo sé lo que va a pasar ahora va a sonar el teléfono, tal cosa, la abuela va a hablar con mamá, tal cosa. Y como si mis pensamientos pusieran en marcha los acontecimientos. Sonó el teléfono. Es mentira que los pensamientos ponen en marcha los acontecimientos, porque si no Gimnasia hubiera ganado 4-1. Salté de la cama y en 2 pasos estuve en el umbral de la cocina. Mis hermanos alzaron la vista hacia mí. Mamá estaba empezando a incorporarse. La detuve con un grito. Me miró entre el asombro y un miedo nuevo. Un miedo nuevo. Una mamá con un miedo nuevo. ¿Qué está haciendo Agustina a esta hora de la mañana? Lo perdí. Dice, lo detuve con un grito. No, miedo nuevo. Miedo nuevo. Crucé la habitación. Cuando dijera hola, mi abuela iba a confundirme con mi madre. Las voces parecidas. Cuando le aclarase que era yo, Agustina, conteniéndose a duras penas, me pediría que le pasase a mi mamá. También tiene el paso anticipado. Mi abuela nos sigue tratando como chicos. No querría darme a mí una noticia así. ¿Vas a atender o no? Me sobresaltó la voz alarmada de mi madre. Caí en la cuenta de que me había detenido junto al teléfono, incapaz de alzar el auricular. Saccheri tiene en mucho un lenguaje cinematográfico. Es decir, es un guión cinematográfico, pero que a su vez me está haciendo una introspección de qué es lo que piensa Agustina de que va a pasar. A veces la vida hace nomás lo que quiere con nosotros. Yo estaba lista para escuchar a mi abuela, su dolor, su angustia, su necesidad de decírselo primero a mi madre. Para lo que no estaba lista, lo juro, era para esa voz de hombre, calma, bajita, sigilosa, que me preguntó: hola, Bochita, averiguate con quién jugamos la próxima fecha de locales. Todos esperaban que el abuelo Y ese cuento le da
esa reflexión del abuelo primero y de Agustina le da el nombre al cuento, y el cuento le da el nombre a este libro que recopila toda una serie de cuentos de fútbol de Eduardo Saquet. Y la gran pregunta es, está bien, nos divertimos con el lobo, con los triperos, con la cancha del Bosque, y con Defensa y Justicia que le mete 3 goles. ¿Qué tiene de fútbol esto? De fútbol tiene ese disparador de las emociones, ese disparador de los sentimientos, ese disparador de esa culpa de Agustina de que el abuelo la invitara y ella no estuviera enterada de todo lo que había pasado, y su desconocimiento del estado de salud del abuelo y demás, y de ese ponerse al día, y de ese ponerse en compañía del abuelo para estar con él en ese trance. Y este taller, lo he dicho 1000 veces, podía ser de literatura y fútbol, podía ser de literatura y violencia, podía ser de literatura y medicina prepaga, mirá qué título, cuánta gente tendríamos en literatura y medicina prepaga. Nada, ¿no? Todos cuentos de mutualistas, de sala de urgencia y Veledo, me hiciste un cuento el otro día verídico, o casi verídico. Son siempre casi verídicos los míos. Siempre casi verídicos. Que los sacaron. Veledo se recupera de una operación a corazón abierto y lo invitan a la final que jugaba su equipo en Pan de Azúcar. Y lo llevan como talismán ahí. Y gana el partido. Y el equipo le viene a ofrecer el campeonato. Y el tipo está recién operado del corazón. Y acá lo tenemos. Porque lo que no te mata te hace más fuerte. Es decir, y hablé de Dominique. Y no está hoy Dominique. Y entonces Dominique me manda una foto de ella con el padre en el campus mirando a Nacional. Y yo quisiera tendría que ir al garaje de mi casa a buscar una de Defensor campeón departamental de 1979 en el campus. ¿Tu esposo acá? A ver. Sí, tiene que estar. Yo no digo que tengo la camiseta. Este partido, Defensor salió campeón departamental en 1979 en el campus. Y yo voy con mi padre. Y en esta publicación, que debe estar. No, pero ahí no está. Debe estar en el garaje de mi casa, 1979. No, ya estábamos casados. Esta publicación tuvo muy corta vida acá en Maldonado, y publicó una foto de la tribuna donde yo estoy gritando un gol, mi padre echa Defensor, y yo estoy gritando un gol con la campera de mi padre. Y no sé ni en qué fecha fue, pero tiene que haber, era invierno, y mi padre murió unos meses después. Es decir, deben ser las últimas fotos que tengo con mi padre. Y entonces el fútbol te da ese tipo de cosas, ese tipo de temas vivenciales como para estar presente en el recuerdo. Cuando Dominique me mandó la foto esta con el padre, y dije, claro, yo tengo que tener una foto con mi padre. Estás en el campo, en la tribuna norte, muy probablemente. Y es un partido de Nacional y River Plate, y Dominique fue con el padre. Y también parece que fueron de las últimas veces que fueron al fútbol. El fútbol como punto de encuentro, el fútbol como punto de compartir tiempo. Y si pensamos que esto que tenemos nosotros es tiempo, Fuerte. que se arrepiente, que ahora se arrepiente. Esa dice. Tú escuchas de Piaf. Ni rien de rien. Nada de nada.
rien c'est rien. Me quedé en el arrepentimiento. El arrepentimiento no entra acá adentro, no entra. Acá no entra el arrepentimiento. Acá entra, miramos para adelante. Tienen dos cuentos más. Mi idea era empezar con el siguiente cuento, que tiene una explicación. Claro, el siguiente cuento, ¿cuál es el siguiente? El siguiente cuento es el que dice... No. Los repartí al revés. Es decir, a ver. ¿Quién está acá adelante? Están todos sentados y hay uno que está parado. Están todos con una camiseta y el otro el arquero. ¿Está? Bueno, yo soy el distinto. Entonces yo elegí, y después voy a decir por qué lo elegí, el otro, el que se llama Los momentos vividos. Los momentos vividos. Los momentos vividos. Los momentos vividos fue publicado, como dice ahí, en la revista El Gráfico en enero del 2011. La revista El Gráfico, voy a decir mi opinión personal, nos criamos mirando la revista El Gráfico de reojo, tapas más nuevas, tapas más viejas. La veíamos como una suerte de revista de difusión del fútbol argentino, es decir, dentro de nuestro provincianismo uruguayo, más de Maldonado, la revista El Gráfico era como una forma de poder imperial, de órgano de difusión del imperialismo argentino, ¿no? Es decir, porque tú sabías más de los cuadros argentinos que del Deportivo, que jugaba a 2 cuadras de tu casa, o del Atlético, o de Peñarol, o de Nacional. ¿Por qué? Porque te entraba por los ojos, ¿cierto? Cada tanto El Gráfico le dedicaba algunas tapas a Peñarol, a Nacional. Lo que pasa es que era el triunfo resonante. Era muy difícil omitirlo. Entonces, y de repente era con cuadros argentinos. Sí, o Copas América. Esta que está acá es una Copa América que Uruguay gana en el 87 en Buenos Aires. Esta otra es en el 2011 en Buenos Aires. Entonces, esta es la Copa de Oro. Estas son de Nacional, estas son de Peñarol, Copa América del 82, Campeonato del Mundo del 82, Copa América del 87. ¿Y la del 60? Yo no me acuerdo, ahí no me acuerdo de que tuviera. Sí. Se hacían tapas especiales para Uruguay, para la provincia argentina en territorio brasileño. La provincia argentina independiente del territorio brasileño. Es que somos eso. A ver, miren la continuidad de Brasil, ¿cierto? Y somos una provincia independiente argentina en territorio brasileño. Siempre fuimos los del otro lado del río. Los orientales, siempre fuimos de... Bueno, y el cuento es ese, es una crónica, es decir, aquí el narrador, estuvo bueno eso, estuvo bueno. Respiramos, Sí, es como tener la forchera prendida. De este libro que se llama Las llaves del reino, que recupera muchas de las crónicas escritas por Sacheri para la revista El Gráfico. Este libro es, se los puse ahí, creo que es del 2015, ¿no? Sí, 2015, Alfaguara del 2015. Y hemos visto varias crónicas en los distintos talleres, ¿no? Vimos pintura en aerosol, la del muchacho que grafiteaba un muro, vimos pelotas de cabezas en la playa, que un hermano menor jugaba con un hermano mayor fútbol de cabeza hasta que en determinado momento le ganaba después de 11 años de preparación y de derrotas humillantes.
Y el que vamos a ver ahora se llama Los momentos vividos, 65. Y los momentos vividos tiene mucho que ver con nosotros, o por lo menos conmigo, que soy el que elijo los cuentos. Los momentos vividos, creo que la cantan casi todas las hinchadas. La canción original se llama Todavía cantamos. Todavía cantamos, todavía... ¿Sí? ¿La tienen clara la canción? Bueno, pero las hinchadas argentinas, como tantas veces, han tomado la melodía y le han cambiado la letra para apropiársela, para que hable de su equipo. Y donde la canción de Víctor Heredia dice todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, la hinchada reza. Vamos, vamos los millos, o los rojos, o academia, o lo que sea. Pero no es ese el verso que me interesa. El que me obsesiona en estos días es el que dice en la canción original: a pesar de los golpes que asentó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando el olvido. Para las hinchadas ese verso se ha transformado en: a pesar de los años, los momentos vividos, yo te sigo queriendo, carbonero querido. ¿No? Así la diría lo de Peñarol. A mí me llama mucho la atención, porque dice: a pesar de los años, los momentos vividos, yo te sigo queriendo. Es decir, en definitiva, si tú le dices eso a tu esposa, a pesar de los momentos vividos, yo te sigo queriendo. ¿Qué momentos estás eligiendo? ¿Está? Y tiene algo de eso, es decir, el hincha no sé por qué canta esto, pero dice: a pesar de los años, dan los años que nos separan de ese momento, los momentos vividos, yo te sigo queriendo, carbonero querido. ¿Está? Si canta la hinchada de Peñarol. Acá Saltieri le pone XX querido, siendo XX el nombre o el apodo del cuadro de uno. Seguro que la poesía de Víctor es mucho más profunda y habla de cosas mucho más importantes y definitivas. Pero de todas maneras, me quiero detener en ese verso futbolero, el de los momentos vividos. Hoy es 20 de mayo de 2026. Hace 60 años ya salí de la escuela, son las 17:30. Y estoy en la cocina de mi casa escuchando un partido en la radio, en una radio... No. En una radio de vaquerita, así, muy parecida a esa, La foto que conseguí tenía los 3 botones. La de casa yo no sé si tenía los 3 botones. ¿CX8 radio? ¿CX8? Y muy probablemente. No había nadie en la cocina, lo cual implica que yo me inventé una historia. Este tipo que está acá. Ese tipo que está ahí. Se inventó una historia. Porque mi madre me dice, si voy y le pregunto a doña María, dice: ¿cómo vas a estar tú de la escuela y yo no voy a estar si yo volvía de gimnasia cuando Peñarol iba y tu padre estaba en el consultorio? Bueno, mira, yo estaba escuchando la radio solo en la cocina. En mi historia, yo estoy escuchando la radio solo en la cocina hace 60 años a las 5:30 de la tarde. Lo cual es verdaderamente improbable, porque doña Olga tiene... A ver... El verbo de la madre para ella era estar. Entonces, ¿cuándo estaba? Estaba cuando tú salías, estaba cuando tú volvías, estaba cuando tú te lastimabas, estaba cuando te tenía que rezongar, estaba, siempre estaba. Entonces, este tipo se inventó una historia de que escuchó en esta radio un partido solo. ¿Por qué? Porque mi padre ya no lo estaba escuchando porque Peñarol estaba perdiendo a esa hora. Si es cierta esta cronología que les armo acá, el partido empezó a las 16:30, hora uruguaya, 1 hora de diferencia con Chile en ese entonces. Hoy tendríamos 2 horas de diferencia. Y eso quiero que pase por las memorias de ustedes. ¿Naciste en el 60? ¿En el 60 nací? Yo nací en el 60, ese tipo tenía 5 años. 6. No, tenía 5, todavía no había cumplido 6.
Ese día decidí que iba a ser de Peñarol Boterra. Pero en esa época los niños iban solos a la Pero es que no me puedo entender. No, ir y volver de la escuela solo sí. Pero que estuviera solo en la cocina de mi casa escuchando el partido, ese es el tema. Pero dejemos al tipo que está escuchando la radio, es decir, volvamos a Saqueri, porque esto no se puede transformar en un monólogo. ¿Eh? ¿En qué mes cumple? Septiembre. Si yo era la secretaria de la escuela, no lo hubiera inscrito. Pero él iba en la 1. Yo fui alumno de la señora en tercer año y tenía 7 años. No hay que hacer excepciones. Lo que pasa es que yo era brillante, después me fui quedando. Después me fui quedando. Mi madre me quería sacar rápido de casa, ¿qué quería hacer? Y más que eso, me tocaba la 2 por radio y terminé en la 1. ¿Qué dice usted? Claro que vivíamos cerca. Pero el radio mientras puede ser comía la escuela. Pero se peleaban, por los casos se peleaban entre la 2 y la 1 se peleaban. Había guerra de maestros. No, mentira. Pero de todas maneras me quiero detener en ese verso futbolero, el de los momentos vividos. Yo quiero que eso lo internalicen los futboleros sobre todo. Es decir, ¿en qué momento tomaron esa decisión de que les gustaba el fútbol y de ser hincha de determinado cuadro? Una vuelta contigo estuvimos hablando de este partido y de por qué decidiste ser hincha de Defensor. Y es lo que Saqueri hace en esta crónica. Es decir, el yo narrador, que era Agustina en el anterior, aquí se transforma en un yo narrador que es el propio Saqueri que me está haciendo una crónica. Es una crónica de viaje. ¿Tá? En vez de ser un viaje por la estepa rusa, no, es un viaje por su vida. Todos conocemos esa verdad de perogrullo de que la vida es nada más que una suma de momentos, pero no todos los momentos son iguales. Hay muchas clases de momentos. Es posible que casi todos los momentos sean anodinos, rutinarios, parecidos a todos los otros. Momentos casi descartables. Pero hay otros momentos que no podemos cambiar. Recuerden que la canción dice los momentos vividos, y así se llama el cuento. Momentos que no podemos cambiar porque no los queremos cambiar. Momentos escasos y al mismo tiempo, momentos que nos han hecho ser lo que somos. Momentos escasos y al mismo tiempo definitivos. Momentos distintos a todo lo demás, momentos que lo cambian todo, que lo deciden todo, chiquitos como nuestras vidas y decisivos como lo que nos importa en serio. Los hay en la vida y los hay en el fútbol. En nuestra vida de hinchas hay un momento esencial. No estoy pensando en ese momento glorioso de una hazaña que supusimos imposible, ni en ese momento tenebroso de un partido que perdimos y todavía nos duele, ni en el momento del gol que más gritaste en tu vida. No estoy pensando en ninguno de esos. Estoy pensando en el momento clave, el momento por excelencia, el momento crucial de nuestra vida como hinchas de un club, ese momento en el que nos enamoramos para siempre de nuestro cuadro. El momento en el que dijimos, yo soy de Lanús o de Banfield o de Quilmes. Todo lo demás, todo lo que vivimos en el fútbol nace desde ahí, desde ese momento fundante. Sobre esa piedra construiremos las hazañas, las derrotas, las esperanzas y los temores. Pero ese es el principio y cada cual llega a ese principio, a esa piedra fundamental desde su propio camino.
Siempre me gusta preguntarles a las personas por qué se hicieron hinchas de su club. Me encanta, me deslumbra recrear ese momento. Y acá tienen al Sakeri, yo Sakeri, cronista. ¿Ah? Capaz que me está inventando esta anécdota, pero no tengo por qué no dejar de creerlo. Me dice, hace algunos años me tocó ir a Rosario a dar una charla. Después de la cena, un hincha de Rosario Central caminó conmigo algunas de las cuadras que nos separaban de mi hotel. ¿Sabés por qué me hice hincha de Central?, me preguntó. Por supuesto que yo no lo sabía, pero me interesaba que me lo dijera. Me contó que cuando era chico, una tarde se coló en el Gigante de Arroyito. Pausa. El Gigante de Arroyito es la cancha de Rosario Central, ¿cierto? Si ustedes van a ese barrio, todos los muros de alrededor están pintados azul y amarillo de Rosario Central. Central jugaba por un campeonato nacional contra un equipo mendocino. Miren la forma en la que encadena este hincha un partido de fútbol para decir yo soy hincha de Central. Central jugaba por un campeonato nacional contra un equipo mendocino. El equipo cuyano, es decir, el equipo mendocino, promocionaba los vinos de una bodega de su provincia y sus jugadores obsequiaban a cada uno de sus rivales una botella antes del partido, como quien intercambia banderines. Resultó ser que los jugadores de Central, haciéndole honor a su apodo de canallas, se negaron a recibir los regalos. Y ese gesto de incorrección, de insolencia futbolera, a este tipo lo cautivó para siempre. ¿Vio? Es que en esto cada cual es cada cual y cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. Cada uno es cada uno y cada cual es cada cual, y baja las escaleras a su modo. Y mientras me lo contaba caminando por las veredas de Rosario y se reía al rememorar la picardía, le brillaban los ojos como el día en que los canallas lo enamoraron para toda la vida. Extrañas circunstancias de la vida me colocan frente a frente con la empleada de una mercería. No importa qué hago yo en una mercería, ni importa cómo cuernos terminamos hablando de fútbol con la empleada. Me cuenta que es hincha de Independiente. Independiente es el cuadro de Sakeri. Y yo, un poco porque me asombra que una señora que atiende una mercería sea futbolera, y otro poco porque siempre me gana la curiosidad, le hago mi pregunta favorita. Esa del por qué, del cómo fue que se hizo del rojo, el rojo Independiente. Me cuenta que de chica vivía en el sur, por ahí por Sarandí. Sarandí, un pueblo de provincia al sur de la capital federal. Vivía con su padre porque su madre un buen día se había mandado a mudar y los había dejado solos. Noten cómo las, no serían pinceladas, estoy en una mercería, las puntadas van recorriendo caminos insólitos. Es decir, la vida de esa mujer me la está contando mientras me está contando por qué es hincha de Independiente. La madre se mandó a mudar, él vive sola con el padre en Sarandí, en la provincia de Buenos Aires. Y que en la escuela le iba mal, tirando a pésimo. Y que un buen día cayeron del club en su escuela a decir que iban a becar a un chico de cada curso. Y que ella no le dio importancia porque era mala alumna y esas cosas le pasaban solo a los buenos. Pero resultó, y a la mujer le brillan los ojos cuando me lo cuenta, y que de su grado le eligieron a ella. Y le pagaron los libros, el guardapolvo, todo hasta que terminó. Y desde entonces empezó a ir a la cancha y no paró más. Me recita una formación de Independiente campeón. Yo no le interrumpo, aunque también me la sé. No le digo que yo también soy del rojo, ahora no importa, lo único que importa es ella, su brillo y sus recuerdos. Estoy de visita en los estudios de una radio en Bariloche. A lo lejos se ven el lago y la montaña. El periodista que me hace una entrevista, mientras no estamos al aire, me comenta que es hincha de San Lorenzo. Es cuervo. Aclaración. ¿Por qué a los hinchas de San Lorenzo le dicen cuervo? Y tenemos que ir
A ver, yo lo traje preparado. Yo lo traje preparado. Los hinchas de San Lorenzo le dicen cuervo. Tienen muchos dichos. Tienen... ¿Dónde lo pasaste? Acá. Esto es tomado de una página. ¿Cuál es el origen de los apodos de los 28 equipos de la Liga Profesional? Los 28 clubes que compiten en la Liga Profesional tienen un seudónimo, pero ¿cómo fue que nació cada mote? Y el San Lorenzo tiene varios. Puede ser el Ciclón, Cuervo, Santo, Matador, los Gauchos de Boedo. El conjunto de Boedo es sin duda el que más apodos tiene. Los más populares son el Ciclón y el Cuervo. El mote Cuervo tiene que ver con el fundador de la institución, el padre Lorenzo Massa. Surgió a partir de la vestimenta negra de los curas de la iglesia a la que Massa solía asistir. El apodo Santo también está relacionado a sus orígenes religiosos. Y este es el padre Massa, fundador de San Lorenzo, de las sotanas largas y de las vestimentas, lo de Cuervo. El periodista que me hace una entrevista mientras no estamos al aire me comenta que es hincha de San Lorenzo. Es Cuervo porque nació en Junín. Junín queda en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y viajaba a la capital federal con frecuencia a visitar a su familia en ómnibus. Y quiso el destino que San Lorenzo saliese campeón en 1974 en cancha de Vélez y que el ómnibus en el que viajaba quedase encallado sobre la avenida Rivadavia entre el mar de festejos. Yo quiero esto, me dice el periodista que pensó entonces. Yo quiero esta alegría para mí. Y una canción de Charly García que pide que la alegría no sea solamente brasilera. Es decir, un tipo que queda en el ómnibus metido adentro de un festejo y dice, yo quiero esto para mí. Y se hace hincha de San Lorenzo. Lo que no sabe es que San Lorenzo va a pasar una sequía, creo que lo dice acá. Y se hizo Cuervo. No sabía que la decisión iba a costarle la amargura de un descenso 7 años más tarde, lo que pasaría 21 años de esa alegría desbordante de Liniers hasta la siguiente vuelta olímpica. Cuando me lo cuenta se nota que no le importa, que esas banderas y esos saltos y esos gritos vistos a través de la ventanilla del micro le hacen nacer un amor a plazo fijo que tarde o temprano garpa, paga, ¿cierto? Y que nunca va a dejarlo en bancarrota. No sé si tenemos tiempo. En la sesión pasada, porque es el amor incondicional. Saccheri nos habla del amor por el cuadro de fútbol como un amor incondicional. Es decir, puteas contra el delantero que tiene los pies redondos, ¿cierto? Dices que no vuelves más, pero vas a terminar volviendo. Es decir, y le pides que gane porque lo quieres para ti ese triunfo, pero no importa que no se dé, al año siguiente vas a volver. Los 5 millones de lágrimas son también relacionados con eso, son amores incondicionales. No sé si nos va a dar tiempo de escucharla, pero Vinicius de Moraes va a cantar con Toquinho una canción que dice que nunca ha curtido una paixão. El que nunca ha tenido una pasión, nunca va a tener nada, nunca va a tener nada, y más adelante en otro verso le dice, ¿quién nunca ha curtido una paixão? Ese no va a tener perdón, ese no va a tener perdón. Es decir, ¿de qué forma se expresa el amor? Bueno, está el amor de pareja, está el amor filial, pero también esto es un amor. Entonces dice, resistirte a esto. También es una forma de decir no vivir, de no vivir. Yo sé que lo digo desde el extremo de la pasión, ¿no? Lo digo desde el extremo de la pasión y estoy buscando, es decir, soy el cura con sotana que estoy buscando gente. ¡Ay, ya está! Que pasen por la sacristía todos, ¿no? Y bautizarlos.
No importa en qué pasión, en qué colores, no importa, ¿verdad? Pero piensen en ese verso de Vinicius, que está dirigido muy probablemente al amor de pareja, ¿no? Es decir, ¿quién nunca ha vivido una pasión? Ese no va a tener perdón. Es decir, Vinicius dice algo, mismo el amor que no compensa, mismo el amor que no compensa es mejor que la soledad, es decir, es mejor que la soledad, que estar solitario. Es decir, te quiero a muerte, Peñarol, no importa lo que me da, las migajas que me devuelven, las migajas que me devuelven. ¿Ah? El amor está. El amor está, y el amor tiene que estar. ¿Ah? Y si algún día Y es ciego. No, sordo y mudo. Y hay veces que tenía una caricia. Hay veces que ni un roce accidental, nada. Ese de un roce es un cuento que nunca más lo encontré. Es un puercoespín. Es un puercoespín que ha sentido que hay unas cosas tan bonitas que se llaman caricias, pero que él nunca había tenido. Entonces hay un botija que está pescando, y pone la mano así de costado, y el puercoespín pasa despacito y dice, debe ser eso. Debe ser eso. Pero ni eso, pura espina todo allí, pura espina. Vamos a ver hasta dónde nos da el amor. Puedo pensar que esa candidez, esa torpe lealtad definitiva es cosa nuestra, cosa de los argentinos. Y esta anécdota es verdaderamente hermosa. Pero cuidado, hace unos meses tuve que ir a Londres y me tocó cenar con un juez muy importante. Hablamos de política de su país y del mío, y resultó que el tipo era un fanático del fútbol. Del fútbol y del Arsenal de Londres. Justo el que va a jugar ahora, el que salió campeón ahora y va a jugar la final de la Champions, ¿no? Sí. Con el PSG. ¿No es el Arsenal el que juega con...? Ah, sí. ¿Sí? No soy un aficionado al fútbol europeo, lo veo casi quirúrgico al fútbol europeo. En relación con el nuestro, ¿no? El nuestro tan... El nuestro. Si el otro es quirúrgico, el nuestro es de tratamiento de electroshock. Hay que ser guapo. Y en mi inglés lleno de dificultades le pregunté por qué, le pregunté cómo. Empezó diciéndome que su papá era dentista. Me sorprendió un poco que su historia de amor empezase por ahí. My father was a dentist. Pero lo dejé hablar, hasta que su propia maravilla empezó a cobrar forma. Su padre era dentista y atendía en su casa. A este juez, cuando era chico, le tocaba a veces abrir la puerta a los pacientes. Una vez en 1971 se topó con un jugador profesional de fútbol, Charlie George, que era delantero del Arsenal. Al chico le maravilló que una estrella como él se atendiera con su padre. Y resulta que a los pocos meses, Arsenal y Liverpool disputaron la final de la FA Cup. Y este chico, que ahora es juez, pero que mientras me cuenta esto vuelve a ser chico, asiste maravillado por televisión a la definición en tiempo suplementario de ese partido. Los 90 minutos han terminado sin goles. Apenas empieza el tiempo extra, Liverpool mete un gol. El Arsenal lo empata a los 6 minutos del segundo tiempo. El juez inglés hace una pausa. Kelly, murmura, para que yo sepa quién fue el que empató el partido. Le da vueltas a su copa de vino. Está un poco ruborizado. Supongo que se pregunta qué hace contándole el recuerdo más importante de su vida a un argentino. Yo lo espero, finalmente vuelve a hablar. Faltan 4 minutos para terminar el partido. Charlie George, el jugador estrella que se arregla los dientes con su padre, recibe el balón un poco afuera del área, del lado izquierdo de la media luna, y saca un derechazo franco a media altura que se mete junto al palo. Charlie George se arroja al piso, boca arriba, extenuado y feliz, y sus compañeros van a abrazarlo.
Y este chico siente que ese gol del Arsenal es un poco de su padre, que le cuida la boca a Charlie George. Y desde entonces es del Arsenal para siempre. Forever, dice el inglés, y levanta la copa por su Arsenal. Y yo brindo con él, porque por un rato le perdono la prepotencia del imperio, porque le brillan los ojos recordando a su padre, el dentista campeón de la FA Cup de 1971. Esos son momentos que sirven para edificar el amor que sentiremos de allí en adelante. La tesis de Saccheri es que el tipo puede cambiar cualquier cosa, pero no puede cambiar su pasión. La escribió en el secreto de sus ojos. En el secreto de sus ojos. Esos son los momentos que sirven para edificar el amor que sentiremos de allí en adelante. Después vienen las glorias y las decepciones, las broncas y las rebeldías, los sueños y las falsas promesas de que nunca más vamos a calentarnos por esa manga de yeguas que no saben patear una pelota. Lo está escribiendo en el gráfico dirigido a gente futbolera que sabe lo que le está diciendo. ¿No? Ustedes ya manejan todos los códigos. Ustedes ya manejan todos los códigos. ¿No? Porque vamos a volver, aunque en cada desencanto nos mintamos que no, volveremos. Y todo por ese momento en el que tomamos partido para siempre. Unos jugadores rechazan de mal modo unas botellas de vino. Una chica se entera de que le han elegido para pagarle los estudios. Un pibe aprende con la ñata pegada a la ventanilla de un ómnibus cómo se festeja un campeonato. Otro se llena de orgullo porque su papá le arregla las caries al ídolo que sale por la tele. Los momentos vividos, momentos que lo cambian todo, que lo deciden todo, chiquitos como nuestras vidas y decisivos como lo que nos importa en serio. Los hay en la vida y los hay en el fútbol. Y hoy hace 60 años, señoras y señores, este tipo escuchaba ganar a este cuadro que se lo puedo recitar de memoria. No sé cómo se llama el de defensa y justicia que ahora juega por la punta izquierda, pero a este cuadro se lo puedo recitar de memoria. Y a este tipo que no lo hubiera escrito la señora en la escuela. Pero tan bonito capaz que lo escribía. Mire qué corte de pelo a lo príncipe valiente que tenía. Tenía pelo, por lo menos, y le voy a quitar. No me acompañó, eso me olvidó. Y a esta hora, y ahora arman las historias cada uno de nosotros, son las 17:57 y está terminando el partido 2-2. Está terminando el partido 2-2. Doña Olga le va a avisar a don Mario, al doctor Mario, que Peñarol empató y que van a largue. Y Mario va a terminar rápido la consulta y va a llegar Y fin del partido. ¿Y ganó Peñarol 4-2? Y ganó Peñarol. Y ganó Peñarol. Y que se repita. No, le va a costar. Y ahí se hizo el Peñarol, le va a costar. Y son mis primeros recuerdos.